¿Se han puesto a pensar el impacto que ha tenido el narcotráfico en México, la manera en la que afecta al país? No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego. El origen del narcotráfico en México no es algo concreto, pues se especulan muchas cosas al respecto. Para comprender un poco más, hablaremos acerca de su origen. Mientras algunos señalan a los inmigrantes chinos llegados a México por ahí de principios del siglo XX con conocimiento sobre el cultivo del opio y su dependencia de dicha droga, otros creen que el problema inició más tarde cuando Estados Unidos supuestamente impulsó el cultivo de la amapola en México, con el supuesto fin de producir grandes cantidades de morfina necesaria para ayudar a los dolores de los militares estadounidenses causados durante la Segunda Guerra Mundial. Claramente, durante las últimas décadas, el fenómeno del narcotráfico ha cobrado gran importancia como una problemática tanto nacional como internacional. Sin embargo, los estados no se habían dado cuenta de la seriedad de este asunto y de las implicaciones que podrían causar. Poco a poco se fueron percatando de las dimensiones del narcotráfico como un poder que desafía la autoridad del Estado y afecta el bienestar de la sociedad. Entonces entender al narcotráfico como una estructura de poder, porque de esta manera se puede comprender la magnitud real de dicho fenómeno y su relación con procesos desestabilizadores, con decisiones políticas, económicas y sociales. Esa estructura de poder surge con una amenaza directa al poder del Estado provocado con una confrontación violenta. De acuerdo con Jorge Chabat, solo existe una confrontación directa entre el narcotráfico y el Estado. Cuando el narcotráfico comienza a crecer un país y desafía el Estado. Sin embargo, la confrontación no es la mejor forma de relacionar como para el negocio del narcotráfico. Esto lo consideramos cierto si tomamos en cuenta que el narcotráfico como una empresa ilegal necesita de discreción para poder operar, para lo cual es necesario la capacidad para comprar al gobierno, o por lo menos a las personas necesarias, para que el narcotraficante pueda operar libremente, o bien que el gobierno sea incapaz para detectar la corrupción que está relacionada con el narcotráfico dentro del gobierno mismo. Desde que empecé en el narcotráfico, así he resuelto mis problemas. Al que se me pone al brinco, le meto un pit plomazo. Muerto el perro, se acabó la pit rabia. ¿Me ha ido mal? ¿Me ha ido mal? No. Por otro lado, que el Estado se convierta en un narcoestado es imposible, porque esto solo implicaría un Estado corrompido y demasiado débil para combatir al narcotráfico. De acuerdo a Chabat, es imposible, en primera instancia, porque una de las características del narco es que no persigue fines ideológicos, por lo que tampoco persigue fines políticos. Sus fines en realidad son solo de lucro, porque uno de los principales intereses del narco es que exista un Estado fuerte que pueda brindar protección al narcotráfico y que pueda hacerse la vista gorda sin que la sociedad se dé cuenta. Aunque los fines del narco no sean necesariamente políticos, de una u otra manera, todos estos aspectos, como son la economía, sociedad y demás, se ve involucrado en gran parte de manera negativa. ¿Cuánto dinero significa el narco para la economía mexicana? Vamos a revisarlo a detalle en esta infografía de Milenio 19. Vamos a hablar del dinero sucio. Comenzamos por una cifra general. De acuerdo con un reporte clasificado del Grupo de Acción Financiera Internacional, el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.3 billones de pesos esto al año. Estamos hablando de esta cantidad, 58.500 millones de dólares. Esta cantidad, dada la naturaleza de su origen, es susceptible de ser sometida a lavado de dinero, que a final de cuentas es también fraude fiscal. Según este reporte de 2017 al que tuvo acceso la agencia Reuters, esos fondos ilícitos equivalen al 6.6% del PIB, del Producto Interno Bruto mexicano, en 2014. Como acaban de mencionar, el narcotráfico afectó y sigue afectando a México en diversos aspectos, de los cuales tocaremos fondo para conocer el impacto que tiene el narcotráfico en el país de México.
Comenzando por la parte social, de manera automática pensamos en toda esa población que consume la droga o más directamente que se relacionan con los narcotraficantes. Pero para ser más concretos, entre el conjunto de consecuencias sociales del tráfico de drogas, las que sin duda alguna reciben la atención más inmediata de la población y de los poderes públicos son la violencia y la inseguridad pública en determinados territorios, incluso en determinados países. Estos fenómenos son más preeminentes en las grandes ciudades, pero las dichas situaciones pueden variar dependiendo de los lugares. Fenómenos como el narcotráfico interrumpen la vida social, ya que pueden resultar amenazantes. Los grupos sociales requieren afrontarlos tanto material como simbólicamente, conforme aumenta la actividad de comunicación en relación con el objeto de la cotidianidad. Los grupos llevan a cabo un proceso de objetivación en el que el objeto es representado de una forma específica a través de una imagen, una metáfora o un símbolo que capta su esencia y permite que se vuelva familiar y parte del conocimiento de sentido común. La objetivación depende de las condiciones sociales y características del grupo que elabora la representación. Por otro lado, al compartir una representación social, un grupo mantiene una identidad, lo cual promueve la afiliación y la coherencia, además de lograr establecer las condiciones para aceptar o rechazar representaciones nuevas. Los niños son socializados de acuerdo con las representaciones que circulan en el grupo social en el que nacen y un espacio específico. Otro de los aspectos que debemos de revisar para conocer el narcotráfico es la política, y por eso nos basaremos en cómo fue precisamente el narcotráfico durante el gobierno de algunos de los presidentes de México. Hacia 1994, en plena campaña para presidente por el partido oficial PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien era un antiguo colaborador del presidente Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana. El discurso de campaña del 6 de marzo de 1994 fue calificado por muchos políticos como un desmarque del régimen hegemónico de su partido y también como una amenaza para las cúpulas de poder relacionadas con el crimen organizado y narcotráfico, de manera que estos estaban implícitamente mencionados en la frase de su discurso. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Medios de comunicación nacionales comenzaron a presentar pruebas que involucraban a Mario Villanueva Madrid, gobernador del estado de Quintana Roo, con el narcotráfico, señalando que le daba facilidades a los narcotráficos para el transporte de droga en un largo recorrido de Colombia a Estados Unidos, a través de su territorio. Durante el mandato de Carlos Salinas, los tentáculos del narcotráfico llegaron hasta la familia presidencial. Bajo el mandato de Salinas, se creaba la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, donde hubo implementaciones para cumplir lo establecido. Se decomisaban y destruían grandes cantidades de drogas ilícitas. Se emprendían campañas con el ejército para disuadir del desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico. Se aumentaba la cooperación bilateral con los países vecinos y el país participaba en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobado por el Senado mexicano en noviembre de 1989. Al inicio de la década de los 90 fueron años buenos y prósperos para el crimen organizado, pero no para el gobierno. El cártel de Tijuana o de los Arellano Félix creció durante los gobiernos de Salinas y Ernesto Zedillo, mientras que el cartel de los Juárez alcanzaría un poder inmenso de la mano de su líder, Armando Carrillo Fuentes, muy popularmente conocido como el Señor de los Cielos y bautizado como el capo más poderoso, superando de seguro por mucho a los narcotraficantes colombianos. El presidente Ernesto Zedillo sería el protagonista de un hito importante en la historia del combate contra el crimen organizado. En una visita del expresidente Bill Clinton en 1997, ambos gobiernos firmaron un pacto de cooperación sin precedentes para luchar contra el narcotráfico. El acuerdo sirvió para apaciguar un poco los ánimos del Congreso estadounidense,
que ya entonces dudaba de la capacidad del Ejecutivo mexicano para combatir la lacra del tráfico de estupefacientes. Con el cambio de milenio, el Partido de Acción Nacional, PAN, llega a la presidencia pisando fuerte de la mano de Vicente Fox. En el primer año de mandato, su gobierno presumió de lograr decomisar un 340% más de psicotrópicos que en el mandato anterior, así como de destruir miles de hectáreas de cultivo de marihuana y amapola. De nuevo, se lanzó una ofensiva exitosa contra algunos de los principales capos. Sin embargo, durante este periodo surgen nuevos cárteles, los Zetas y la familia michoacana. Si bien se mencionó recientemente cómo fue y es el narcotráfico en la política de México, debemos saber que la política es algo que está fuertemente ligada con la economía, por lo que si el narcotráfico afecta mínimamente a la política, afecta de manera directa a la economía del país, incluso de más países. Desde hace ya algunas décadas, en México, el crimen organizado está relacionado a las actividades del narcotráfico, al tráfico de armas, el secuestro y la extorsión. Ha experimentado un crecimiento muy significativo en la vida económica. Este fenómeno obedece a factores tanto internos como externos. A estos se han sumado también los factores derivados de la crisis del capitalismo global y las políticas neoliberales que la han acompañado. Todo esto ha conducido a México hacia una crisis por un déficit de racionalidad en la economía del Estado, la cual de igual manera se vio afectada por más de 3 décadas, sin crecimiento económico, con aumentos desfavorables de pobreza y las desigualdades sociales. Lamentablemente, no es de extrañar que sectores cada vez más importantes de la población vean en la economía de la droga una fuente de ingresos o que ésta les permita acceder a mejores condiciones de vida, arriesgando mucho, así sea hasta su propia vida o su libertad. Esto está configurando una tendencia hacia una cierta legitimación de las actividades del narcotráfico. Tanto el modelo económico neoliberal vigente como el sistema corporativo autoritario han constituido el cultivo para el surgimiento de una economía y gobierno por un creciente control por parte del narcotráfico y agrupaciones del crimen organizado. Además, el ajuste impuesto a México por el Fondo Monetario Internacional, FMI, impactaron negativamente en la balanza de pagos, la tasa de inversión productiva, el empleo y los salarios, lo que desembocó en un cuadro recesivo de la economía. Entonces ya podemos ver cómo es que el narcotráfico afecta gravemente al país, sobre todo en la política, para llegar hasta la economía, lo que también vuelve vulnerable a la sociedad, como ya se dijo anteriormente. Por otro lado, si tomamos al narcotráfico desde la perspectiva cultural, notamos cómo influyen todas estas nuevas culturas como modas que vuelven al narcotráfico a algo popular. Ahora, el narcotráfico se involucra con la cultura como representación, tomándolo desde el aspecto cultural. Engloba la interpretación que la sociedad hace acerca de este fenómeno por medio de los símbolos que éste da a conocer a través de diferentes medios o referencias, como las narcoseries, los narcocorridos, la moda y otros, muy vistos y conocidos hoy en día, asociándolo al éxito y la opulencia, y generando que los jóvenes de México deseen ingresar a este negocio al percibirlo como un símbolo de administración y respeto, sin cuestionar las consecuencias negativas a corto y medio plazo de esta interpretación simbólica del narcotráfico. Surge como una nueva cultura, denominada narcocultura. La narcocultura en México
se empezó a desarrollar al paso que el narcotráfico en México crecía en las décadas. Empezó cuando las cuantiosas ganancias del narcotráfico empezaron a verse en la moda extravagante, en la compra de lujos y gustos estrafalarios. Debido a su popularidad, las autoridades del gobierno mexicano han establecido políticas de censura para atender la lucha contra el narcotráfico. De la madrugada, los comandos de la Marina Mexicana asaltaron la casa donde sabían que estaba el Cholo Iván, el principal sicario del Chapo Guzmán. Vamos. Jefe, nos callaron. Jefe, por aquí. Jefe, vamos. Aquí. ¡Arriba! Tenemos un herido. Aguas. Unos segundos después del comienzo de la batalla, cayó el puntero de la operación. Date vuelta, chaparro. Tranquilo, chaparro. Tranquilo. Las granadas de fragmentación lograron replegar a los sicarios y los marinos pudieron entrar. Esta política se ha basado en la prohibición de la difusión de corridos que narran historias relacionadas con el tráfico de drogas. El narco en México ha creado una cultura alrededor de los caballos azteca, bailadores. Los ejemplares son criados y negociados por los narcos. Un ejemplo de este crecimiento es la línea de la ropa inspirada en Joaquín Guzmán Loera, el Chapo 701, creada por Emma Coronel. Las prendas usadas por los narcos suelen ser camisas de seda con un estampado llamativo y tienden a expresar el excesivo gasto de dinero en ellas. Este estilo es adaptado por los juniors como una forma de representación para dar a conocer su poder y economía. En el caso de las mujeres, son bolsos de diferentes marcas, así como ropa entallada y zapatillas altas, dando vida a las buchonas. En cuanto a la industria musical, existen los narcocorridos, conocidos también como corridos bélicos, los cuales narran la forma de vida de los narcotraficantes, incluso cómo se ingresa a este negocio. Al principio tenían como objetivo relatar lo que estaba sucediendo, contar los motivos de las personas para ingresar al narcotráfico, y como algunos eran obligados a pertenecer a esta actividad, un ejemplo es el narcocorrido El Campesino y el Narco, de Banda Sirahuen. Así como relacionamos la política, la economía y lo social, también se relaciona la cultura con la religión, ya que los narcos tienen alguna figura a la cual distribuyen o agradecen sus logros, incluso a los narcocorridos. Mencionan algunas de esas figuras. Desde la década de 1990, la narcocultura en México ha sido estudiada como el repertorio simbólico del pueblo criminal que retrata la vida cotidiana de los narcos y de quienes se involucran con ellos. Sus expresiones son entendidas como registros fidedignos de la vida del narcotraficante, con una estética transgenerosa que presenta el exceso y la ostensión como la forma de dominación. Los narcos tienen cierta forma de protección espiritual entre narcotraficantes a fin de defender su narcocultura. La protección de santos populares como la Santa Muerte, el Angelito Negro y San Nazario. Incluyen también a la Virgen de Guadalupe. Es muy importante para algunos o la mayoría de los narcotraficantes, teniendo también a más de ellos mismos como representantes, o que les ponen el altar como ejemplo a la Malverde, quien fue un bandido mexicano, y su veneración se ha extendido por todo Sinaloa y fue de ahí influencia
en la población. Además, nos permite entender cómo la narcocultura es un recurso de emancipación social legítima, la definición de justicia y soberanía de crimen organizado. Bueno, mi conclusión, yo pienso que pues finalmente estamos de acuerdo en el que el narcotráfico no es más que búsqueda de dinero fácil, y porque esta búsqueda se puede acabar con la economía, población, política y con muchos recursos de México y en otros países. Claramente si hubiéramos pues entonces un mejor gobierno que no se deje manipular ni comprar tan fácil, fuese un poco diferente la situación. Sin embargo, a como está la situación de este fenómeno actualmente, ya se vuelve complicado por el poder y el miedo que han tomado y creado al narcotráfico. Al pasar el tiempo, pero bien sabemos también que no sería justo echarle la culpa al gobierno, porque también la sociedad está implicada a que vayan y compren estas drogas. Bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado el documental, la información, y que tengan muy bonita tarde. Gracias.